Buenas tardes. Hoy vamos a clausurar ya el ciclo dedicado a don Manuel Rodríguez de Berlanga Rosado y también vamos a clausurar el curso. El ciclo sobre Rodríguez de Berlanga es una acción colaborativa entre la Academia de Ciencias, la Academia de Bellas Artes de San Telmo y el Museo de Málaga. Siento que no nos acompañe la directora, que tenía que haber estado esta tarde con nosotros. Espero que no esté mal porque tuvo una recaída. El ciclo lo presentamos a principio de curso y han sido 4 conferencias que han ido dando. Empezó el doctor Rodríguez Oliva hablando sobre el personaje, las biografías sobre Rodríguez de Berlanga, y Rodríguez Oliva ha sido también el organizador, junto con Manuel Olmedo, de este ciclo. Después, en mayo, Manuel Olmedo habló sobre la Málaga del 19 y Rodríguez de Berlanga, y en mayo María José Berlanga Palomo, que es también, aparte de profesora de arqueología de la universidad, vicerrectora, habló sobre el descubrimiento y las primeras interpretaciones de los bronces jurídicos de Málaga y Salpensa. Y esta tarde tenemos la suerte de tener con nosotros al catedrático de la Universidad de Alicante, don Juan Manuel Abascal Palazón, que va a hablar sobre la Lex Flavia Malacitana o cómo alcanzaron la mayoría de edad las ciudades de la Hispania romana. El doctor Pedro Rodríguez Oliva hará la presentación del conferenciante. Tiene la palabra. Buenas tardes. Presidenta de la Academia de Bellas Artes, presidenta en funciones de la Academia de Ciencias, académicas, académicos, señoras y señores, muy buenas tardes. Como ha indicado nuestra señora presidenta, con la de hoy cerramos el ciclo de conferencias que nuestra academia, junto con la Academia Malagueña de Ciencias y el Museo de Málaga, hemos venido dedicando a lo largo de este curso a celebrar el bicentenario del nacimiento en la ciudad autónoma de Ceuta de Manuel Rodríguez de Berlanga, el avezado investigador que desde nuestra ciudad de Málaga difundió al mundo científico de su tiempo el contenido de los fragmentos de leyes municipales contenidas en las 2 tablas de bronce, hoy expuestas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que encontradas a fines del mes de octubre de 1851 en los tejares del Ejido y descubiertas por don José Gálvez González, el abuelo del doctor Gázquez Guinachero y antepasado de uno de nuestros compañeros y académicos que aquí están hoy presentes, cuando estaban a punto de ser fundidas en un taller artesanal de metalurgia en la céntrica calle de la Compañía, este señor, el señor Gálvez, consiguió que se salvaran tras su compra por Jorge Lorin Oyarzábal, el futuro marqués de Casa Lorin, que, como saben ustedes, conservó estas tablas en su hacienda de la Concepción hasta fines del siglo XIX. Es de justicia indicar la importante participación con publicaciones y conferencias a lo largo de estos meses de nuestro colega el académico Manuel Olmedo. Y hay también que recordar que la Academia Malagueña de Ciencias, a través de este académico y también en alguna de sus reuniones, ha dedicado importantes acciones al año Berlanga. También debemos recordar que la Asociación de Amigos del Jardín Botánico Histórico de la Concepción y la revista Péndulo han dedicado conferencias y también, en el caso de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, una placa que recuerda este bicentenario del ilustre Manuel Rodríguez de Berlanga. Desde la primera publicación de este Rodríguez de Berlanga, de esos textos legales de las ciudades de Malaca y Salpensa, de fines de la época Flavia, ahora vamos a tener oportunidad de oír novedades importantes sobre la certera cronología de estas leyes. Mucho y bien se ha escrito sobre el tema, pero sobre el estado actual de esas investigaciones y sobre el verdadero significado de lo que, al menos en la provincia de la Bética, supuso la concesión legal de la municipalidad por Vespasiano y su concreción definitiva por su hijo Domiciano, tenemos hoy el privilegio
de que venga a ilustrarnos el profesor doctor don Juan Manuel Abascal Palazón, catedrático de Historia Antigua, como se ha dicho, de la Universidad de Alicante desde hace ya 25 años. Presentarles a nuestro conferenciante de hoy es una tarea bien difícil, créanme. No sabría acertar para abreviar la densidad del inabarcable currículum de este miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, de este correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Sevillana de Buenas Letras. Me estoy refiriendo a un ilustre arqueólogo, un historiador de la antigüedad clásica, un epigrafista y numismático que ha desarrollado toda su vida académica y profesional en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria. El profesor Abascal se licenció en Geografía e Historia en la sección de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid en 1980 y 4 años después defendió, obteniendo la máxima calificación, una tesis doctoral de tema arqueológico sobre la cerámica pintada romana de tradición indígena en la península ibérica. Se la dirigió el profesor José María Blázquez Martínez, catedrático de aquella universidad. Ese mismo año consiguió una plaza en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, en la que también ejerció como profesor titular unos años y en la que, como acabo de decir, ejerce como catedrático desde el año 2001. Su relación con José María Blázquez y con Dimas Fernández Galiano, director del Museo de Guadalajara, su temprana participación en las excavaciones de Recópolis y su colaboración en las tareas arqueológicas de Jesús Valiente Maya de la Universidad de Alcalá, creo que fueron quienes le consagraron muy pronto como arqueólogo. De esta versión de sus trabajos de excavación y las numerosas publicaciones derivadas de ello, cabe mencionar la muy destacada, desarrollada bajo su dirección científica en la ciudad romana de Segóbriga, en Salices, Cuenca, entre los años 1995 y 2012. Pero fundamental para alcanzar el grado de excelencia que desde hace años ocupa como especialista en epigrafía latina fue el magisterio de Gesa Alfeldi, el segundo Emil Himmler de la epigrafía hispana, profesor de la Universidad de Heidelberg y a quien el actual conferenciante que nos acompaña ha heredado como investigador y redactor latino del proyecto del Corpus Inscriptionum Latinarum de Hispania, de la Academia de Ciencias de Berlín, y en la labor de catalogación y puesta al día de hallazgos epigráficos en bastantes zonas de la península ibérica, fundamentalmente de la Hispania Quiterior y del norte de la Lusitania. Buena muestra de la labor conjunta con Alfeldi es el conocido y exitoso libro sobre el arco romano de Medinaceli. Creo que no debo dejar de mencionar que su matrimonio con la profesora Pilar González Conde Puente, la gran especialista en los periodos de los emperadores Trajano y Adriano, Pilar, gracias por estar entre nosotros, también ha supuesto para él, a lo largo de los años, un gran acicate en muchos de los campos históricos por los que ha transitado, como lo es en la actualidad la edición de los volúmenes de la epigrafía romana de Galicia en colaboración con la Fundación Luis Monteagudo. Investigador principal del Grupo de Investigación Culturas Antiguas y Cultura Material de la Universidad de Alicante, miembro de comisiones y patronatos que sería muy largo de enumerar, y del Consejo Editorial de varias revistas científicas de historia y arqueología, evaluador de proyectos en agencias estatales y autonómicas de investigación, miembro de tribunales de comisiones científicas nacionales e internacionales sobre epigrafía y arqueología romana, y entre todo ello merece destacar la gran labor que viene desarrollando desde hace años en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en la que todos encontramos todo lo que necesitamos y de la que él es director, sobre todo en el anaquel de Spantamicus, la biblioteca de referencias bibliográficas sobre la prehistoria y la antigüedad. Es autor, supongo que esta estadística ya está sobrepasada, de 64 libros. Creo que tu último libro de Segóbriga quizá no está contado aquí, luego al menos que yo sepa 65 libros, más de 350 artículos, supongo que desde que tengo el dato a hoy habrán también subido unos cuantos más, y comunicaciones en congresos sobre historia antigua y arqueología. ¿Qué les diría? Si es difícil hablar empezando de este profesor, difícil es dejar de hablar porque uno no sabría por dónde cortar sin cometer una injusticia. En la documentación de la Real Academia de la Historia
Abascal ha encontrado durante largos años un campo de investigación historiográfica de singular importancia. Destacaría su labor sobre la traducción manuscrita de los siglos XVI al XIX referida a la epigrafía hispano-romana. Libros como el de Ambrosio de Morales de las antigüedades de las ciudades de España o el de los documentos de Adolfo Herrera Chiesa-Nova. De importancia sus estudios referidos al hábito epigráfico en la Hispania Quiterior o su libro, que a mí me encanta, sobre la arqueología de Guadalajara desde la prehistoria hasta final de la antigüedad. Podría nombrar uno y otro de sus trabajos y de sus aportaciones, pero creo que debo ir dejando espacio a la conferencia de hoy, porque el conferenciante, aunque ustedes en este momento no lo crean, no soy yo. El conferenciante es quien va a tomar después la palabra. Este catedrático y arqueólogo que hoy nos acompaña aquí se ha dedicado con maestría al estudio de la España romana, de su administración, cultura y religión, utilizando con sagacidad las inscripciones romanas y utilizando métodos electrónicos de probada eficacia para la investigación y la publicación de inscripciones romanas. Ahora, como ha dicho nuestra presidenta, le oiremos disertar sobre la Lex Flavia Malacitana o cómo alcanzaron la mayoría de edad las ciudades de la Hispania romana. De antemano, les anuncio el interés que todos tendremos al oírle y después de oírle. Profesor Abascal, gracias, muchas gracias por haber aceptado la lección de clausura de este ciclo en homenaje a Manuel Rodríguez de Berlanga. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias a las entidades organizadoras de este ciclo, a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, a la Malagueña de Ciencias y al propio museo que nos alberga, y naturalmente al doctor Pedro Rodríguez Oliva, al que le anuncio que los jamones llegarán en los próximos días. O sea que, en fin, tal y como habíamos pactado, los jamones llegan en los próximos días, directamente. Bueno, agradezco, la invitación para estar ante ustedes esta tarde, para hablar de un tema que nos es querido a todos, a ustedes por cercanía geográfica, a mí por cercanía profesional desde hace varias décadas ya, y además en el que, como decía el doctor Rodríguez Oliva, pues siempre tenemos novedades o siempre pueden seguir surgiendo preguntas que dan respuestas cada vez más interesantes y cada vez nos meten en caminos, en vericuetos más complejos, pero efectivamente ese es parte de nuestro trabajo. Antes de llegar a la ley de Málaga, me permitirán ustedes que haga un rodeo por una parte más remota de nuestra historia, una parte ligeramente más remota, desde finales del siglo III antes de Cristo, con esa máxima que hemos aprendido a sintetizar a la luz de los estudios sobre la historia del Mediterráneo, y es que la fundación de ciudades y el llevar a otro lugar la propia civilización, la propia cultura, se convirtió en un momento determinado en un anhelo de la mayor parte de los grandes generales y de los grandes colonizadores que transitaron el Mediterráneo en los últimos siglos antes del cambio de era, y hasta que no veamos eso con claridad, hasta que no seamos conscientes de que realmente ese interés por mover la cultura propia domina muchas de las actuaciones antiguas, no seremos capaces de entender con claridad cómo funciona el mundo romano. Hoy sabemos, ahora tenemos aparte de evidencias arqueológicas que ahora les mostraré, hoy sabemos, por ejemplo, que una escuela filosófica como el estoicismo, que en un momento determinado está a punto de hacer aguas en la historia de Roma en el siglo II a.C., descubre que no hay mejor método de prosperar que apoyar al colonizador, y de repente se convierten en unos filósofos partidarios al 100% de la expansión colonial romana, y son los primeros fans que encuentran los grandes generales cuando hay que recorrer el Mediterráneo y ir conquistando pueblos. El gran filósofo estoico de época augustea, Virgilio, en la Eneida no hace otra cosa. En la Eneida lo que está haciendo es apoyar un discurso augusteo de colonización. Pero este fenómeno es un fenómeno que tiene sus raíces en periodos más antiguos, que tiene sus raíces en periodos más remotos, y les he puesto en la imagen una reconstrucción de cómo sabemos que es hoy, por ejemplo, la ciudad de Cartago Nova. Cartago Nova
fundada en época bárquida, fundada en época cartaginesa, en torno a los años 228-227. Es una fundación que no tiene razón de ser, no tiene sentido de no ser por el interés bárquida, por tener una capital que les distinga en la península ibérica, una ciudad que pueda ejercer como capital de sus intereses administrativos en un momento determinado. Podían haber establecido ciudades, como lo hicieron en otras ciudades del Betis, podían haberse establecido centros urbanos de cierta importancia en la zona de Carmona, donde sabemos que hay intereses importantes, o incluso en zonas más próximas a los sectores mineros o agrícolas, pero lo hacen en el distrito minero de Cartagonova y construyen ahí una ciudad que se convierte en un símbolo, en un emblema. Hoy en día los trabajos en Cartagena están muy avanzados y ahora sabemos perfectamente hasta qué punto lo que estamos viendo allí es una acrópolis, el núcleo cartaginés es una acrópolis que en realidad funciona como un centro más simbólico que otra cosa, porque hay que fundar ciudades. Prueba de ello es que muchas décadas después, 2 siglos después o 2 siglos y pico después, Plinio en un momento determinado dice: Tarraco es obra de los escipiones como Cartagena lo fue de los púnicos, como Cartagonova lo fue de los púnicos. Y se refiere también a otra segunda ciudad, en este caso Tárraco, la antigua Tárraco, que es también una fundación simbólica. ¿Para qué había que fundar Tárraco? Para nada. Desde el punto de vista histórico, no hay una razón que justifique la fundación de Tárraco por parte de Cneo Cornelio Escipión en el 218. Es también un gesto, es también un símbolo. Pero es que esos símbolos se repiten en la historia de la península ibérica. Itálica, que tienen ustedes en la pantalla, el año 206 a.C., siempre se ha dicho, es que es un lazareto. Bueno, es un lazareto. Un lazareto, en la concepción de la Segunda Guerra Púnica, es un centro donde Publio Cornelio Escipión deja soldados heridos en un momento determinado después de las guerras púnicas. Pero tampoco hacía falta fundar Itálica. Era tan fácil como llevar a esos soldados a otros establecimientos romanos que había, o incluso retornarlos a Roma. No hacía falta fundar una ciudad. Pero Publio Cornelio Escipión no se va de la península ibérica sin fundar una ciudad que lleve para siempre su nombre. Y estas fundaciones se repiten en zonas muy próximas a nosotros. Se repiten, por ejemplo, en el caso de Cartella. Cartella, en la fundación del año 171, es una fundación que responde a la necesidad de crear una colonia para los hijos ilegítimos de los soldados romanos durante las décadas anteriores en la conquista de la península ibérica. Hijos ilegítimos tenidos con mujeres indígenas, que en un momento determinado piden una serie de derechos civiles y piden un lugar donde asentarse. ¿Había que fundar una colonia para ellos? Para nada. Para nada, de ninguna de las maneras. Había muchas opciones para colocar a estos centenares de individuos en otros emplazamientos, pero se hace una fundación colonial, Cartella, que va a ser también un símbolo y va a ser la gran fundación, el gran establecimiento en estas zonas meridionales. Todas esas fundaciones en la historia, y verán cómo vamos a llegar enseguida al caso malagueño, todas esas fundaciones son fundaciones históricas que tienen un valor simbólico. General, el procedimiento siempre era el mismo. General que mueve tropas, que conquista un territorio, que está a punto de abandonarlo y antes de abandonarlo funda una ciudad. Siempre es el mismo esquema que se repite de forma crónica. Y se repite de forma crónica hasta Julio César. Y aquí van a cambiar las cosas. A partir de la época de César se acaba con este modelo directo en el que el líder militar funda una ciudad y Julio César recoge una tradición griega muy importante, una tradición griega que se remonta a los siglos V y IV antes de Cristo, que dice que para fundar una ciudad hay que dotar a un núcleo urbano de una ley colonial, hay que dotarle de una constitución, que es la primera vez en la historia de Roma que se va a plantear una situación de este estilo. Aristóteles escribe que llegó a participar en la redacción de más de 500 constituciones locales. Aristóteles, más de 500 constituciones locales. Pero ese modelo los romanos lo han ignorado completamente en época republicana. En cambio, en época de Julio César entra en escena. Entra en escena después de la batalla de Munda, después de marzo del año 45 a.C., cuando a la hora de fundar un establecimiento colonial, en lugar de utilizar el procedimiento directo que habían empleado todos sus predecesores, lo hace a través de una ley colonial que va a derivar en una plancha, en varias planchas, en estos conocidos documentos como el que conocemos para Málaga, que son las constituciones locales. Este mecanismo es un mecanismo muy interesante para nosotros porque abre la puerta a lo que ocurrirá en el siglo siguiente, en los 100 siguientes años, en donde encontraremos
tenemos leyes augusteas, leyes de época Julio-Claudia y, por supuesto, leyes flavias a las que vamos a referirnos hoy. Son procedimientos de creación de ciudades, procedimientos indirectos muy interesantes de inspiración griega, no lo olvidemos, que enriquecen nuestros museos hoy en día. Conocerán muchos de ustedes la exposición de las tablas de las leyes de uso en el Museo Arqueológico Nacional, la propia ley de Salpensa. A la derecha ahora le enseñaremos también la tabla de Málaga, que no sé si ahora se sigue reivindicando como una pieza que debe volver a Málaga o no, porque históricamente, desde luego, ha sido una pieza que ha dado noticias de prensa en abundancia. Yo sigo este tema y ha habido muchísimas noticias. Esta es la pared con las leyes locales que se conservan en Madrid y que son la evidencia física de un mecanismo puesto en marcha por Julio César. Hasta Julio César no teníamos nada de esto. Sin embargo, Augusto descubre que el procedimiento que ha puesto en marcha Julio César cuesta dinero. Cuesta dinero, es muy caro. Crear una ciudad significa dotarla de una trama urbana nueva, significa hacer un establecimiento murario, crear edificios, etcétera, y buscar una solución mixta. ¿Por qué siempre vamos a andar fundando ciudades en lugar de reorganizar ciudades? Y ahí entra en escena esa idea tan genial de Augusto, que es desarrollar la ley Julia municipal, la ley Julia municipal, una ley de creación de ciudades por la que van a transitar muchos de los enclaves de la península ibérica. Dion Casio, que es un autor mucho más tardío, Dion Casio es un autor que escribe casi 200 años después de estos acontecimientos en tiempos de Septimio Severo, dice que Augusto colonizó muchas ciudades en Iberia y que se mantuvo la costumbre de que el Senado asignara algunas de ellas como privilegio el sobrenombre de Augusta, respetando siempre el interés de cada comunidad a la hora de elegir su nombre. Pero Dion Casio ya no habla de que Augusto fundara muchas ciudades, no habla de fundar ciudades, habla de que colonizó muchas ciudades, es decir, integró en el mecanismo urbano romano muchas ciudades preexistentes, entre otras, y lo hablaba ayer con el doctor Rodríguez de Oliva, Málaga. Es decir, ¿qué pasa con Málaga? Málaga es una ciudad federada en época republicana, pero no tenemos noticia de ella como centro privilegiado hasta la época Flavia. Ahora volveré sobre este tema porque es muy interesante. Pero la realidad es que la ley Julia municipal ya es un mecanismo que permite fundar ciudades cuando sea imprescindible, caso por ejemplo colonias de veteranos, pero permite también reorganizar ciudades preexistentes, dotándolas de un marco jurídico, dotándolas de un cuerpo jurídico que permita que la vida continúe, esta vez ya sujeta a las pautas romanas y con mecanismos de administración romana. De esa ley Julia municipal tenemos muy poquitas evidencias. Apenas les enseño una pieza que creo que será desconocida para la mayoría de ustedes, que es un fragmento de plaquita de Ampurias que ha llegado hasta nosotros, con un pequeño trocito referido al nombramiento de patrono, el mecanismo de nombramiento de patrono. Sabemos que se refiere a esto porque concuerda exactamente con el texto de las leyes locales flavias y sabemos cómo funciona, pero el contenido es de una ley augustea de época de Augusto. Hasta aquí. Así estaban las cosas cuando llega el gran cataclismo. El gran cataclismo. Hay un cataclismo, en historia antigua hay un gran cataclismo. En el mundo de la historia antigua siempre nos referimos a este momento como el gran momento que cambia la historia del mundo para siempre, no la historia de un país o de un territorio, la historia del mundo para siempre, que es la crisis del año 68 y la muerte de Nerón. La muerte de Nerón que tiene lugar coincidiendo con una sucesión de varios intentos de golpe de Estado, de los que uno va a acabar fructificando, que es el de Galba, que en estos momentos es gobernador de la provincia de Hispania Citerior, el año 68. Y el año 68, mientras varios senadores y generales están preparándose para asaltar el poder y acabar definitivamente con la vida de Nerón, Nerón es asesinado en Palacio, como todos ustedes saben. No voy a entrar en los hechos, pero sí en este texto tan importante de Tácito. Fíjense, porque aquí cambia la historia de Roma. Dice, el final de Nerón, al tiempo que había resultado grato en medio de la primera reacción de alegría, también había suscitado emociones diversas no solo en la urbe, entre los senadores, el pueblo o la guarnición urbana, sino también entre todas las legiones y generales, al haberse divulgado un secreto del imperio. Tácito dice el arcanum imperio, el secreto de los secretos. Se podía hacer a un príncipe en un lugar que no fuera Roma. Ha muerto Nerón y le va a suceder Galba, que es un senador al que se proclama en Hispania como nuevo emperador.
Es decir, estamos asistiendo a un momento dramático que convierte la historia del Estado romano hasta esos momentos en una historia de pacotilla, y perdonen la expresión, en la que el derecho romano queda por los suelos. El derecho romano queda por los suelos, todos los mecanismos de sucesión, todos los mecanismos de provisión de los puestos principales del gobierno de Roma quedan absolutamente obsoletos, y por la fuerza de las armas y desde fuera de Italia va a cambiar el régimen político. Eso justifica, y aquí entramos ya en la vida de Málaga, eso justifica que en un momento determinado Plinio, refiriéndose a una actuación del año 73-74 del emperador Vespasiano, diga lo que tienen ustedes en la pantalla. Dice: el emperador Vespasiano concedió el derecho latino, desprestigiado por los continuos problemas del Estado, a toda Hispania. Aquí hay un antes y un después en la historia de Hispania, en la historia de la Bética, en la historia de Málaga. Hay un antes y un después en este momento, entre el 73 y el 74. El emperador Vespasiano concedió el derecho latino a toda Hispania, un derecho desprestigiado por los continuos problemas del Estado. Todos esos problemas que les acabo de referir, es decir, una sucesión violenta de Nerón, un asalto al poder desde fuera de Italia, la toma del poder por alguien que no pertenece ni a una dinastía real, que ni siquiera tiene consenso senatorial, que ni siquiera está en Italia en esos momentos. Es decir, toda la estructura, todo el castillo de naipes que Roma ha construido durante generaciones en torno al poder y a la teoría del poder imperial y de cómo hay que fortalecer la figura del príncipe, todo se desmorona, y en esa situación Vespasiano concede el derecho latino a toda la península ibérica. No podemos entrar en los detalles del porqué, pero sí en la cuestión de la cronología, que es uno de los temas principales que quiero presentarles esta tarde. Sabemos que el decreto de extensión del derecho latino a toda la península ibérica, y esto implica la conversión de Málaga en municipio de derecho latino, igual que la de Málaga, que la de Valeria, que la de ciudades del País Valenciano, de la Meseta Norte, de Galicia, etcétera. Es decir, un momento en el que cientos de comunidades, McElderry, un investigador inglés de comienzos del siglo XX, estimó que cientos de comunidades acceden a la condición de municipio de derecho latino. Ciudades con mucha tradición, como el caso de Málaga, grandes centros urbanos, pero también villorrios. Villorrios de 500, de 600 habitantes, con una capacidad de organización mínima, que se convierten en municipios de derecho latino a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Vespasiano es unificar de una vez por todas la situación jurídica de la península ibérica, tan heterogénea, tan resultado de 1000 intervenciones de generales y de líderes políticos en centurias anteriores, borrón y cuenta nueva. Todo el mundo a partir de ese momento va a ser municipio de derecho latino, si no tiene ya una condición superior. Pero fíjense en la cronología. La medida de Vespasiano está muy bien fechada, no tenemos ningún problema para situarla entre los años 73 y 74 después de Cristo, la concesión del derecho latino a toda la península ibérica. Pero es que durante el reinado de su sucesor, Tito, el primero de sus hijos que toma el poder, no hay ninguna transformación, no hay ningún eco de lo que acaba de hacer su padre, y en época de Domiciano, que muere el año 96, estamos hablando ya 22 años después del decreto, en época de Domiciano tenemos una datación absoluta para la ley de Irni. Irni está en Facialcázar, en la provincia de Sevilla. Una datación exacta para la ley de Irni, ahora lo veremos, del año 91 después de Cristo, pero tenemos dos leyes, como son la de Facialcázar, el Saucejo, perdón. Tenemos Salpensa, dos leyes en Facialcázar, en Sevilla, y tenemos la propia de Málaga, a las que siempre hemos asignado una cronología del 81-83, que ahora vamos a poner en duda. Y la vamos a poner en duda porque esas cronologías se apoyaban en la ausencia del título de germánico en los respectivos documentos de Salpensa y de Málaga. Ahora volveré sobre ello. Y hoy sabemos que este argumento ha dejado de ser válido. En estos momentos, la cronología de la ley de Málaga volvemos a tenerla en el aire. Tenemos argumentos para llevarla hacia otros lugares, ahora veremos, pero nos tenemos que olvidar de esas fechas tan tempranas. De hecho, les adelanto, es bastante probable que tengamos un intervalo de casi 20 años entre la concesión del derecho latino por parte de Vespasiano y el momento en que su hijo Domiciano entrega a esos nuevos municipios de derecho latino una constitución local. 20 años, es casi una generación.
casi una generación. Siempre se ha dicho, no, es que los documentos llegan a la oficina imperial, hay que redactarlos, hay que adaptar el derecho romano a la constitución local, a las tradiciones, hay que redactar, consensuar con los magistrados locales los detalles. Mire, esto se hace en 2, 3, en 4, en 5 años, pero estamos hablando de 2 décadas de intervalo. ¿Qué ha pasado en esas 2 décadas? Es decir, ¿por qué una ciudad, por ejemplo, como Málaga, que el año 73-74 se va a convertir en municipio de derecho latino por obra de Vespasiano, no va a tener una constitución seguramente hasta 2 décadas después? Les adelanto ahora lo que voy a proponerles después, pero vamos por partes. Nos queda, gracias a Rodríguez de Berlanga, nos quedan las leyes de Salpensa y de Málaga, ¿verdad? Nos queda este magnífico documento que tenemos en la pantalla en estos momentos, que siempre se había fechado con la ausencia del título de germánico de Domiciano en ese periodo inicial de los años 80. Domiciano adopta el título de germánico a finales del año 83, seguramente en septiembre del 83, con lo cual, en principio, esta ley que no menciona el título de germánico, en buena lógica epigráfica, debería ser anterior, sin ningún problema. Tenemos el mismo problema en la ley de Málaga, con la damnatio, que luego les enseñaré, también con ausencia del título de germánico, sin ningún problema. Pero es que cuando se instalaron o se establecieron estas cronologías, no había aparecido todavía esto. Esto es la ley de Irni, la ley de El Saucejo, en la provincia de Sevilla. Tenemos 6 placas, unos 14 metros, con una datación absoluta, en la última de ellas, del 10 de abril del año 91 después de Cristo. Y esto recuperado por el Rodríguez de Berlanga del siglo XX. El Rodríguez de Berlanga recuperó las de Salpensa y Málaga, las 10 placas de Irni las recuperó Fernando Fernández, el antiguo director del Museo de Sevilla, de un chamarilero, y lo compró al peso. Es decir, que las compró al peso como chatarra, cuando estaban ya rompiéndose para convertirse en material para fundir directamente. O sea que, pero lo interesante, esta ley, la última de las que ha llegado a nuestros repertorios, y la que invalida, da pena decirlo, invalida muchas de las cosas que están en los manuales publicados antes de 1996, esta ley tiene una datación absoluta, el 10 de abril del año 91. Hablamos de Domiciano, hablamos de problemas del gobierno de Domiciano y hablamos de la damnatio Domiciano. El profesor Rodríguez Oliva lo ha citado en la presentación. Domiciano y yo tenemos una vieja historia común, que empezó hace más de 20 años, cuando nos obligó al profesor Alfeldi, al profesor Estilo y a mí a permanecer 48 horas subidos, salvo para necesidades imperiosas, en una grúa en el arco de Medinaceli, averiguando qué eran todos esos agujeros que había en la parte superior, porque Domiciano había sufrido damnatio no solo en los monumentos de la Bética, también en algunos monumentos como el arquitrabe del arco de Medinaceli, donde sus nombres, sus inscripciones habían sido sustituidas taladrando nuevos agujeros y colocando nuevas letras de bronce sobre esos agujeros a su muerte el año 96, con lo cual, cuando empezamos a tratar de las leyes de la Bética, veníamos ya de un terreno conocido. Cuando empezamos a hablar de la damnatio de Domiciano en las leyes béticas, ya este problema ya lo teníamos muy cercano, porque tanto Alfeldi como yo habíamos trabajado varios años en esta inscripción y nos había dado ya muchas complicaciones. Pero esto nos lleva a la ley de Málaga. La ley de Málaga, y utilizo la reproducción que está aquí expuesta en el Ayuntamiento de Málaga, la ley de Málaga tiene una damnatio memoriae del nombre de Domiciano, es decir, un borrado voluntario del nombre de Domiciano, en la zona en la que tiene la marca con el rectángulo rojo, donde el nombre del emperador se suprimió después del año 96, cuando a su muerte el Senado le condena. La condena del Senado implica que el nombre de la persona que ha sido condenado, normalmente un emperador, tiene que ser borrado de todos los documentos públicos y de todas las evidencias que se exhiban en edificios o en inscripciones por todo el Imperio Romano. Una legión
de lapidarios, de expertos en el trabajo de la piedra y de broncistas, procedió a borrar su nombre de muchísimas inscripciones, de centenares de inscripciones desde Anatolia hasta las Islas Británicas. Se borró su nombre en muchísimos documentos. Málaga no es una excepción, ahora veremos el borrado de Málaga. Se borró su nombre y con ello se nos privó de la evidencia que necesitábamos para tener segura la cronología desde el primer momento. El borrado de la pieza de Málaga, el borrado de la ley de Domiciano de Málaga, que tienen en la pantalla, se hizo siguiendo una práctica que conocemos muy bien para periodos posteriores, incluso también sobre piedra, consistente en tallar o cincelar la zona en la que tiene que desaparecer el nombre correspondiente. Fíjense en estas dos piezas de época de Cómodo del Museo de los Caminos de Astorga, que también nos dieron, estudiamos hace unos años, en donde se borraron los nombres, en este caso del emperador Cómodo, que también había sido condenado a damnatio memoria. Pero voy a pasar unas imágenes hacia adelante y hacia atrás para que vean un pequeño detalle. Fíjense en el nombre del emperador Cómodo borrado en uno de estos altares. Y voy hacia adelante. Fíjense lo que se borró. Vuelvo hacia atrás. Quiero que se fijen, por favor, en los trazos continuos, para que vean que en lo borrado no han desaparecido del todo. ¿Ven lo que estoy haciendo? Hacia adelante y hacia atrás. Siguen estando ahí las huellas todavía. Podemos leer sin ningún problema cuál es el nombre borrado. Tenemos ahí el nombre de Cómodo perfectamente borrado. Pues en el asunto de Málaga, en la ley de Málaga, tenemos la misma circunstancia. Este es el original que tiene el Museo Arqueológico Nacional. Esto sí que es una foto de la pieza original del Museo Arqueológico Nacional. El rectángulo marca la zona borrada cuando se condena el año 96 a Domiciano, y tienen aquí abajo la zona tal y como se borró, tal y como se eliminaron las letras. Fíjense lo que borraron. ¿Ven las letras que están apareciendo ahí? Los trazos verticales que estoy marcando en rojo y los trazos oblicuos, incluso la O, está el nombre completo del emperador. Pero con toda seguridad, ahí no cabe ningún epíteto imperial, nada más que el nombre del emperador Domiciano en genitivo. Es decir, solo cabe la expresión Caesaris Domitiani Augusti, abreviado, que es el título con el que se menciona al emperador en el documento de Málaga. Pero si comparamos ahora las tres leyes locales, Salpensa, Málaga y la de Irni, resulta que en las tres el emperador se escribe exactamente igual. Imperator, Caesar, Domitianus, Augustus, con el correspondiente genitivo. Se escribe exactamente igual, pero dos de ellas no tienen datación y la tercera tiene una datación absoluta. Irni, abril del año 91 después de Cristo. ¿Y por qué no Salpensa el 91? ¿Y por qué no Málaga también el 91? Es decir, en un momento determinado ahora nos asaltan las dudas. ¿Por qué hemos estado diciendo durante tanto tiempo que la ley de Málaga era del 80, 83, 84 después de Cristo? ¿Y por qué no puede ser del 91? Y en apoyo de esta segunda propuesta entra esto que les voy a enseñar ahora. Suetonio dice que el emperador Domiciano, a mitad de su reinado aproximadamente, en una fecha que los historiadores vienen situando hacia el 91-92 después de Cristo, firmó un edicto de arranque de cepas de vino en la mayor parte del imperio, incluyendo Italia y la península ibérica, y firmó la prohibición de plantación de nuevos viñedos. A los que somos más mayores esto nos suena mucho, porque cuando entramos en la Unión Europea, no sé si recuerdan ustedes que una de las primeras normas que se nos aplicó al gobierno español fue el arranque de cepas y la conversión en vinagre de gran parte de la producción vinícola de grandes zonas de España, por ejemplo de La Mancha, en un momento determinado. Pero es que en el prefacio y en la declaración de intenciones de una modificación legislativa del año 2003 de esa misma ley, es muy curioso porque se dice, del año 2003 de este país, dice, esta reforma de arranque del viñedo que se está llevando a cabo, que promueve el Congreso de los Diputados en este momento y tal, no es más que continuación de la iniciada por Domiciano. Se dice en el prefacio legislativo, se sigue diciendo todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente fue una medida muy importante. Pero es una medida muy importante, bien fechada, en torno al 91-92. Hay un consenso absoluto para situarlo ahí. Pero es que fíjense en la coincidencia de las fechas.
Estamos en torno al año 91 con las leyes de IRNI y no sabemos si también con Málaga y Salpensa, y justamente en ese año empiezan a sonar, llega el run a los productores vinícolas béticos de que van a tener que arrancar cepas y van a tener que dejar de producir la cantidad de vino que están produciendo para transformar esa superficie en superficie de cereal. ¿Acaso Domiciano, y aquí viene nuestra pregunta, acaso Domiciano intentó compensar a los municipios béticos por la medida del arranque de cepas y para ello puso en marcha un proceso de entrega de constituciones locales que había iniciado su padre y que estaba paralizado completamente en las oficinas imperiales? Hoy en día estamos aquí en este punto. Estamos en este punto porque ahora hay una relación cronológica evidente entre la puesta en marcha, la nueva puesta en marcha de la política de entrega de constituciones a las ciudades y ese decreto que supone un golpe económico para todo un territorio, como en este caso podía ser todo el territorio de la Bética de Andalucía. Es decir, en un momento determinado podemos imaginarnos, y solo es un escenario hipotético, por supuesto, podemos imaginarnos que Domiciano intentara calmar los ánimos de una gran parte de las élites béticas que estaban obteniendo importantes ingresos de la producción vinícola con este cambio de moneda, esta creación de un instrumento constitucional para que esas mismas élites ahora tuvieran una capacidad de promoción social mucho más importante en sus respectivas ciudades. Dejo la pregunta ahí, pero nos vamos a Málaga. La placa de Málaga, que todos ustedes conocen, la placa de la Lex Malacitana, que está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional, es, sin duda alguna, uno de los documentos más importantes de la historia de la península ibérica, y les voy a decir por qué. Porque estamos desarrollando procesos electorales desde la época de la transición, desde la dotación de la Constitución española, estamos desarrollando procesos electorales gracias a esa placa. Gracias a esa placa. Vamos a las urnas y votamos como dice esa placa que hay que hacerlo, porque justamente lo que se conserva de la Lex Malacitana es lo referente al sistema electoral. Se ha perdido lo demás. Es como si en un momento determinado Rodríguez de Berlanga hubiera tenido el sabio convencimiento de decir esta es la pieza que va a precisar, van a precisar las generaciones de siglo y medio, de 200 años después o 150 años después para regirse y vamos a salvar esta plaquita. La ley de Málaga, fíjese la comparación entre los decretos legales que tenemos de las diferentes ciudades de la península ibérica en estos momentos. No sé si muevo el dedo, ¿se mueve el ratón? No, bueno, es igual. Fíjense, la ley de Málaga coincide en gran parte con la ley de IRNI, con este último documento recuperado en los años 90, en gran parte, pero fíjense que entre los capítulos 51 y 58 de la ley Flavia municipal solo tenemos Málaga. Exclusivamente tenemos Málaga. Esa parte no se repite ni en las leyes de IRNI, ni en Salpensa, ni en Ostipo, ni en Cortegana, ni en ningún sitio. Y justamente los capítulos 51 y 58 son los que regulan el sistema electoral municipal. Si lo hacen aposta, no lo hacen mejor. Es decir, si quien puso la placa envuelta en ese paño blanco con la de Salpensa, en el lugar donde se encontró, a mediados del siglo XIX, lo hubiera querido hacer mejor, no lo hubiera podido hacer mejor, salvo la pieza clave. Una pieza clave que hoy nos permite disponer de un articulado legal, el 51-58, que regula el sistema electoral municipal, mientras que para otras zonas de la ley, para otros capítulos de la ley Flavia municipal, de la ley dada en época de Vespasiano, tenemos desarrollos en Salpensa referidos a libertos, a obtención de ciudadanía, referidos al desarrollo institucional, incluso una gran parte de la de Málaga coincide con la de IRNI, pero solo el sistema electoral se encuentra entre los capítulos 51 y 58 de la ley de Málaga. El desarrollo de esa ley malacitana, que todos ustedes conocen, y además se han publicado traducciones, incluso en revistas de Málaga se han publicado en varias ocasiones varias traducciones, contamos con la magnífica traducción de Álvaro Dosital. Cuando lo vemos ahora en perspectiva, es una especie de guía electoral de cómo procederíamos nosotros a elegir a un alcalde y a unos concejales en tiempos modernos. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque de la ley de Málaga se aprendió en la transición y se aprendió en el sistema electoral del año 78 un montón de mecanismos como el de la creación de las mesas, que en época romana se llaman curias, las mesas electorales, el voto por correo.
El voto por correo existe también aquí, pero se llaman ahora íncolas, que son personas de otras ciudades que están en la ciudad de residencia donde se van a desarrollar las votaciones y como no pueden ir a desplazarse a su lugar de votación, se les deja votar en una urna específica, pero lo que se está haciendo es votar, recoger votos de desplazados, votos de personas que no son habitantes de la ciudad. Las condiciones de los candidatos, es decir, ustedes tienen que tener al mínimo 25 años, tienen que llevar tanto tiempo sin haber ejercido la magistratura, tienen que ser ingenuos, libres de nacimiento, en fin, un montón de cuestiones. Las urnas de votación, el mismo mecanismo, las urnas de votación, los nombres de los candidatos en la tablilla, cómo se meten las tablillas, cómo se hace el recuento. En lo único que discrepamos que nosotros hoy en día del sistema electoral que nos fija Málaga y que nos proporciona Málaga para los mecanismos de creación o de elección de magistrados locales, en lo único que discrepamos es en el sistema de recuento y en el sistema de cómo proclamar ganadores. En la ley Flavia Malacitana se hace a la americana, es decir, el ganador de una mesa no suma sus votos en otras mesas o no suma sus votos de otras urnas, sino que directamente gana la mesa, de tal manera que en un momento determinado, si hay 11 mesas de votación, el que gana en 6 se convierte en el ganador de las elecciones, aunque la suma total de los votos sea inferior a la de otro candidato. Es decir, un mecanismo de proclamación por mesas, pero que además con cosas que nosotros naturalmente no aprobaríamos, es decir, con preferencia sobre el casado, sobre el soltero en caso de empate, ¿no? Es decir, o preferencia del que tiene hijos sobre el que no, con cuestiones, el mayor número de hijos en caso de empate también puede convertir a una persona en el máximo gobernante de un municipio, ¿no? O hijos fallecidos después de haberle dado nombre también cuentan. Bueno, es una casuística que naturalmente nosotros ya no aplicamos, pero hasta ahí trabajamos con el derecho establecido en la Lex Malacitana para llevar a cabo nuestros procesos electorales normales. Es un documento de una trascendencia extraordinaria, del que me interesa destacar sobre todo 2 artículos. El artículo 59 y el artículo 60, el referido al juramento de los magistrados, y el 59 sobre el juramento de magistrados y el 60 sobre este juramento tan particular, pecuniam communem salvam fore. En la legislación romana hay una serie de mecanismos de prevención para impedir que un gobernante se apropie de la caja pública o cometa abusos durante el ejercicio de su cargo. Para empezar, existen las promesas electorales. Las promesas electorales son de obligado cumplimiento y, en caso de incumplimiento, se responde con el patrimonio propio. Es decir, imagínense un magistrado en época romana que está en plena campaña electoral y dice: yo voy a hacer el circo, el anfiteatro, las termas y además os voy a dar 7 días de gladiadores. Bueno, pues como ganan las elecciones ya se puede empezar a endeudar porque la cosa viene seria realmente, ¿no? Es decir, las promesas electorales, las llamadas policitaciones son obligatorias. Pero hay un mecanismo todavía mucho más seguro para las ciudades, que es el juramento de las garantías económicas, el pecuniam communem salvam fore. Antes de tomar posesión, se firma un documento en el que se dice que cualquier menoscabo de la hacienda pública será en detrimento de la hacienda privada de la persona que lo comete. Con lo cual, en un momento determinado, antes de abandonar un cargo, un magistrado tiene que ver cómo se le devuelven hipotecas que se le han hecho al entrar al cargo, puesto que si ha cometido alguna irregularidad, algún desfalco, automáticamente puede perder su casa, sus tierras, sus bienes, etcétera. Y esto asegura en cierto modo que estos mecanismos de prevención, de votaciones que conocemos, etcétera y tal, funcionen y que funcionen bien, independientemente de que en algunas ciudades estos mecanismos, como en Pompeya, por ejemplo, llegaran a convertirse casi en cómicos, ¿verdad? Cuando el año 79, el momento en agosto del 79, la erupción del Vesubio, la destrucción de Pompeya, no hay tiempo para haber borrado la propaganda electoral de las calles. Hay 1.500 grafitos de propaganda electoral de las elecciones de ese año en las paredes, del total de la ciudad, en donde se va ido borrando. Todas nuestras ciudades funcionan así. Tenemos restos de grafitos en yesos, etcétera, que corresponden a estas campañas electorales. Campañas electorales duras a veces, en ciudades costeras, en ciudades con muchos intereses, duras a veces, con muchas prevenciones, pero sabiendo que la ley tiene mecanismos de prevención. A pesar de todo, y voy a enseñar un documento de Singilia Barba que a mí me sigue sorprendiendo, me sigue pareciendo que es absolutamente llamativo. En Singilia Barba,
levantaron un pedestal en honor de un personaje que había ejercido una magistratura pública y dice, el motivo para levantar ese gran pedestal, dice, ob rem publicam bene administratam, es decir, por haber administrado bien la ciudad, ob rem publicam bene administrata, consensu omnium, por consenso de todos, in foro publicae gratias ejeron, se le dieron las gracias públicamente en el foro, por haber administrado la ciudad. ¿Qué pasa? Que a un señor que administra bien la ciudad le tienen que levantar un pedestal, ¿y los demás qué? Es decir, es que los demás no administraban bien la ciudad. No era una ley que tenía tantas precauciones, que tenía tantas cláusulas para prevenir los robos, etcétera. No hay ley municipal perfecta. No hay ley municipal perfecta. Las ciudades antiguas, a pesar de todo eso que les estaba explicando ahora, tienen también agujeros negros. Tienen agujeros negros y efectivamente se producen situaciones que obligan en un momento determinado a reconocer, como en este caso, que uno entre varios ha hecho todo bien y ha hecho las cosas adecuadamente. Pero, y aquí vamos al tema al que quería llegar con el título de la conferencia, pero el decreto del 73-74 de Vespasiano y la entrega por parte de su hijo Domiciano de la Constitución local de la ciudad, sea el 83, 84 o el 91, como creo en estos momentos que habría que fecharlo, la entrega del derecho latino y la conversión de una ciudad en municipio de derecho latino significaba, de hecho, su mayoría de edad desde el punto de vista político, porque lo que hacía era consagrar la plena autonomía de una ciudad a efectos políticos, plena autonomía al 100%, con capacidad para nombrar senados locales, con capacidad para nombrar magistrados ordinarios, con capacidad para regular quiénes podían ser candidatos en acceso a esas plazas y quiénes no podían ser candidatos. Es decir, todo, absolutamente todo. Y no solo eso, sino que esa Constitución local les daba una posición exacta en la pirámide social. Es decir, esa franja roja que tienen allá arriba son los magistrados de una ciudad. Esta gran sección trapezoidal azul son el resto de los habitantes. En la pirámide social tenemos un sitio exacto para colocar a todos estos individuos a partir del 73-74, sin ningún problema. Sabemos exactamente dónde están, con capacidad para promocionarse hacia escalones superiores, con capacidad para ocupar magistraturas de más nivel y quién sabe si llegara emperador. Ha ocurrido. Septimio Severo era originario de Leptis Magna en el norte de África, era un senador y acabó siendo emperador de Roma. Es decir, que todo era posible. ¿Cómo? Entrando en este sencillo juego que prevé la ley Flavia municipal como el resto de las leyes Flavias. Es decir, las élites locales que empiezan a realizar inversiones en su ciudad para ganarse la simpatía de sus conciudadanos, se presentan después como candidatos, participan en las elecciones anuales, obtienen los puestos de gobierno y con los puestos de gobierno consiguen un incremento de poder que les sube automáticamente por ese ascensor que es la pirámide social. Eso es un ascensor social, pero es un ascensor social que funciona muy bien a partir del 73-74, a partir de la ley Flavia municipal, Málaga y en el resto de las ciudades. Es decir, élites locales que tienen capacidad inversora y van aspirando a puestos de mayor responsabilidad y van subiendo progresivamente en la pirámide social. En época augustea, ese ascenso social a algunos magistrados les había permitido incluso colocar sus nombres en las monedas junto al propio emperador. Fíjense en esa emisión de la ciudad de Zaragoza que tenemos arriba, en la parte superior, el profesor Mora la conoce de sobra, en donde aparece en el anverso el título del emperador Augusto, Augusto hijo del divino. El divino siempre es Julio César. Si son ustedes aficionados a los Asterix o han leído alguna vez Asterix, Julio César siempre es el divino Julio. Pues bien, el divino Julio, hijo del divino César. Pero es que en el reverso están los nombres de los magistrados locales. La élite local había colocado su nombre en la misma moneda justo en la parte posterior al emperador. Con las leyes Flavias eso va a cambiar. Ya no tenemos esas emisiones en la península ibérica, pero a cambio esta gente que ocupa los cargos de gobierno en las ciudades se convierte en una aristocracia urbana en continua promoción y les voy a enseñar al primero de los malagueños que entraron por este camino. Ese personaje es un personaje llamado Lucius Valerius Proculus, que debería tener una calle en Málaga, si no la tiene, puesto que fue la figura más importante de la aristocracia de su tiempo en la historia de Roma, hasta el punto de que tuvo el mando de la flota que vigilaba todo el Nilo,
desde el nacimiento a la desembocadura. El Nilo navegable tenía una flota permanente y al mando de esa flota hacia el año 125 está Lucius Valerius Proculus, hijo de una conocida familia de Málaga, su hermano era también de aquí, su mujer recibió honores también en algunas inscripciones y eran malagueños, pero además este señor que era el gobernante de esa clasis alexandrina, Potamfilaquia, ese extrañísimo nombre, ¿verdad?, que se le asignó a la flota del Nilo, este personaje tuvo una carrera que quita el hipo. Quita el hipo. No hay ningún aristócrata de su tiempo, no hay ningún alto funcionario de su tiempo al que podamos hacerle un cursus honorum de esta categoría. Es, con mucha diferencia, el más importante de todos. Pero fíjense en su fecha de nacimiento. Nacido en Málaga hacia los años 85-95, nacido en Málaga entre 85 y 95, es decir, es uno de los niños que nacen, con el edicto de latinidad de Vespasiano ya entregado a la ciudad de Málaga. Es uno de los primeros beneficiados, de esas medidas. Va a alcanzar la mayoría de edad en tiempos de Domiciano y va a convertirse en uno de estos personajes que empezará a aprovechar ese ascensor que les acabo de enseñar, gigantesco, para ir utilizando un puesto tras otro, hasta que en un momento determinado, casi al final de su carrera, es prefecto de la Nona, el máximo responsable del abastecimiento de grano a todo el Imperio Romano, pero es que además el año 144 se convierte en gobernador de Egipto, que es la crème de la aristocracia, de la aristocracia intermedia del Estado romano. Yo desde aquí me atrevo a proponerles que hagan lo que sea necesario para ponerle una calle, porque creo que se la merece y desde luego de una forma consciente. Una mayoría de edad política, y una mayoría de edad social, pero también una mayoría de edad territorial. El edicto de latinidad y la ley que Domiciano genera a partir del edicto de latinidad consagra también la autonomía territorial, es decir, a partir de ahora las ciudades fijan sus propios límites, a partir de ahora las ciudades establecen hasta dónde llega su perímetro, cuidan sus límites con las ciudades vecinas y fijan exactamente las lindes de tal manera que hay que vigilarlos, etcétera. Hay litigios, siempre hay conflictos con las ciudades vecinas, hay resoluciones judiciales, incluso de época de Domiciano, para fijar, si siempre un estámbara en la provincia de Córdoba, tenemos un bonito ejemplo de una de estas resoluciones judiciales, hay resoluciones judiciales, pero las ciudades acaban de conseguir la autonomía territorial. Y sobre todo, y voy a ir terminando para no aburrirles mucho, las ciudades van a tener autonomía financiera. Autonomía financiera. Y voy a explicar exactamente este asunto. Autonomía financiera significa que van a tener capacidad de recaudar los impuestos y que una parte de esos impuestos los van a tener que trasladar a Roma. Pero Roma va a hacer una tributación global. Roma va a decir, la ciudad de Málaga, habitantes tantos, territorio tantas hectáreas o tantas medias, etcétera. ¿Cuánto va a tener que tributar esta ciudad? ¿20.000 sestercios? 100.000 sestercios, X, magistrados en la ciudad de Málaga. Cada año tenéis que entregar al responsable de la recaudación de la Bética esta cantidad de dinero. Pero la ciudad recauda por otros muchos conceptos. La ciudad ingresa por otros muchos medios y guarda y usa en su propio beneficio muchos de esos medios y de esas recaudaciones. Tiene autonomía financiera. Y cuando no tiene autonomía financiera, los magistrados de la ciudad tienen capacidad para ingeniarse cómo obtener recursos económicos. Y fíjense en este ejemplo tan bonito que les voy a contar. Municua, Villanueva del Río y Minas, norte de la provincia de Sevilla. Un documento del 7 de septiembre del año 79 después de Cristo. Acaba de morir Vespasiano, el emperador Vespasiano, y está Tito al frente de la gestión del imperio. Estos señores de Munigua están sin un chavo. Así se lo digo de clarito, es decir, sus ingresos dan poco más que para sobrevivir la ciudad, no tienen capacidad para generar un espacio público, no tienen capacidad para construir nuevos edificios, están sin posibilidad de dotarse de infraestructura, los templos mínimos para una vida religiosa acorde con las costumbres del Imperio Romano e ingenian una estratagema. Hay que recaudar los impuestos, pero como los magistrados no van a ir puerta por puerta para recaudar los impuestos, deciden arrendar el servicio y contratan a un empresario especializado al que le dicen que tiene que recaudar los impuestos del término de Munigua, del territorio de Munigua, y que esos impuestos suman una cantidad X. En consecuencia, como le van a confiar una tarea tan delicada, previamente le van a hipotecar bienes
por valor de esa cantidad para asegurarse de que este señor no recaude todo y salga corriendo. Entonces, se le hipotecan una serie de propiedades a este recaudador, a este empresario, para llevar a cabo la tarea. Termina la recaudación, el empresario se persona ante los magistrados, dice: aquí está lo que he recaudado en vuestro nombre, devolverme las hipotecas, y dice: no, ya no hay hipotecas que devolver porque nos las hemos gastado. Bueno, el asunto va en primera instancia a un juzgado de la Bética. Va al gobernador provincial, y el gobernador provincial naturalmente da la razón al empresario: a usted le han engañado, esta ciudad le tiene que devolver el dinero X. Condena a los magistrados, etcétera, etcétera. Llega la sentencia a la ciudad y dice: pues sí, está muy bien esto, pero es que no podemos devolverlo porque no tenemos este dinero, porque nos lo hemos gastado. Llega el asunto a la apelación del emperador, Tito, y el emperador Tito: tienen ustedes que devolver todo esto que se han gastado y tal. Estamos hablando de una ciudad con autonomía financiera. Tienen ustedes que devolver todo esto que se han gastado tal y bueno. Así que dice: mire, no nos lo hemos gastado. Pues tienen ustedes que devolverlo. Dice: mire, no lo podemos devolver, nos lo hemos gastado. Pero ¿sabe usted en qué nos lo hemos gastado? En construir un templo para su padre que acaba de fallecer, para el emperador Vespasiano. Y Tito se queda parado. Se queda parado. Dice: o sea, que lo que ustedes han hecho es utilizar el dinero tal, en honor del emperador de la dinastía Flavia. Bueno, borrón y cuenta nueva. Perdonados, a partir de ahora no me vuelvan a hacer ustedes esto, pero por ahora se quedan ustedes con el dinero, se quedan ustedes con el templo y ya pagará el Estado al arrendador del servicio, ya le pagará el Estado. Y ustedes acaban de ganar, ni más ni menos de la noche a la mañana, 50.000 sestercios. 50.000 sestercios del año 79 después de Cristo es construir el Santiago Bernabéu desde cero. Así se lo digo, es decir, que no estamos hablando de 2 pesetas, es una fortuna, una fortuna. Pero estos señores que de la noche a la mañana habían obtenido la condición de municipio, que se habían convertido en un municipio flavio, que tenían autonomía financiera y que tenían que empezar a recaudar, de repente descubrieron que había un mecanismo para conseguir ingresos extras, haciendo algo tan sencillo como intentar burlarse del emperador, sabiendo que el emperador no les iba a castigar por construir un templo a Vespasiano, al padre del emperador, que acababa de fallecer. Por lo cual, bendito sea Dios, borrón y cuenta nueva, y estos señores acabaron consiguiendo lo suyo. Autonomía financiera. Las ciudades de la Hispania romana, a partir del decreto del 73-74 y en este desarrollo posterior, se convierten en centros completamente autónomos. Alcanzan esa mayoría de edad que les anunciaba en el título. ¿Cuándo? Y ahí es donde quedamos en el problema. Es decir, el 83, el 84, el 91, coincidiendo con la medida de los viñedos. En los próximos años tendremos respuesta a estas preguntas o en las próximas generaciones, pero hoy por hoy tenemos que dejar la cuestión ahí. Muchísimas gracias. Del profesor Abascal, pues se cierra el ciclo y se cierra el curso. El ciclo ha sido muy completo, muy provechoso, y indudablemente esta conferencia pone el broche de oro al ciclo. Yo quiero agradecerles a todos ustedes la presencia. Nos han ido acompañando la mayoría de ustedes a lo largo del curso, de todas nuestras actividades. Espero que nos veamos también el año que viene. Contamos con su presencia y pues ya solo me queda clausurar el curso. Y en nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe VI declaro clausurado el curso 2025-2026. Muchas gracias.